Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a platicar de las sustancias vitales en la medicina china, pero muy particularmente vamos a empezar por el qi. ¿Sí? Se escribe QI, pero se pronuncia qi. Entonces, en la imagen tenemos, por ejemplo, a Goku que elevaba su qi y tenía más poder. Algo similar pasa con la medicina china. El qi es una sustancia súper importante y vamos a ver qué podemos platicar del qi. El qi, para la medicina china, se supone que el funcionamiento del cuerpo y de la mente es el resultado de la interacción de ciertas sustancias vitales. Y estas sustancias vitales se manifiestan en varios estados de sustancialidad. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad todo es chi, ¿sí? Pero hay distintos grados de sustancialidad, ¿sí? Entonces algunas cosas son etéreas y algunas cosas son inmateriales y otras cosas son sólidas y materiales, pero todas juntas constituyen la antigua visión china de cuerpo-mente. ¿Ok? En la base de todo está el qi. El resto de todas las sustancias vitales son manifestaciones del qi, como habíamos dicho, en grados de materialidad que abarcan desde lo completamente material como los líquidos orgánicos hasta lo totalmente inmaterial como lo es la mente, que es el Shen. ¿Ok? Entonces, las sustancias vitales son el Shen, que decíamos es lo menos material, el Qi, que lo es todo, la sangre, importantísima, la esencia o el Jing, que se aloja en los riñones, y los líquidos orgánicos, que son muchísimos líquidos orgánicos, el sudor, los mocos, en fin, líquido sinovial, las articulaciones, etc. Y bien, pero aquí hay un aspecto relevante del qi en la medicina china. El qi es una energía que se manifiesta simultáneamente a un nivel físico o material y a un nivel espiritual o inmaterial al mismo tiempo. Mucha atención. El qi es una sustancia eminentemente dinámica, es decir, está en constante flujo y en diversos grados de agregación o dispersión de la misma. Cuando se condensa, se transforma y expresa en formas físicas, pero cuando se dispersa, únicamente podemos ver sus efectos. El qi es uno solo y sus expresiones se manifiestan de distintas formas. Y aquí en la imagen pongo el experimento de la doble rendija de Young, porque fíjense qué interesante, estamos hablando de 5 o 6 mil años antes de Cristo, cuando empezó la cuestión de la medicina china, y ya tenían el concepto de que una misma cosa podía ser dos a la vez, ¿sí? Young nos decía que la partícula podía ser onda o podía ser materia, y los chinos muchísimos años antes ya nos hablaban de que el qi puede ser etéreo, puede ser sólido, puede ser material o puede ser incluso hasta espiritual, como es en el caso de el Shen, pero todos los años antes de que esto se concretara, digamos, en muchísimos años después, con la ayuda de la ciencia y del señor Young. ¿Ok? ¿Cómo se expresa? ¿Cuáles son las expresiones del qi en la medicina china? ¿Sí? Bueno, tenemos básicamente 4 expresiones. Una como sustancia, producto de la actividad de los órganos internos. 2, tiene la función de nutrir al cuerpo y a la mente. 3, esta sustancia vital refinada toma muchas formas de acuerdo a su localización y a su función. Y 4,
indica la actividad funcional de los órganos internos. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante con bastante detalle, ¿sí? Pero básicamente son las 4 expresiones del chi, ¿sí? Como ejemplo, el yang sería el cielo, se condensa para formar el yin, que es la tierra, pero ambos son chi en distinto estado de condensación, ¿sí? El cielo es chi, la tierra es chi, todo es chi en distintos grados de condensación. Muy bien. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante que platiquemos del chi? Porque una mala circulación puede provocar una excesiva condensación del chi, y eso significaría que el chi se vuelve patológicamente denso, formando bultos, masas y tumores. Esto es que si no hay una adecuada circulación de la sangre y del chi, ¿sí? Vamos a ver un poquito más adelante que son indivisibles, la sangre y el chi viajan juntos, ¿sí? Pero cuando esta relación es inadecuada, puede volverse patológica y puede haber bultos, masas y tumores. Ok. ¿Cuáles son los tipos de chi? ¿Sí? Los distintos tipos de chi. Básicamente son el yuan chi, que yuan quiere decir original, es el origen. Y este yuan chi está, digamos, en el ADN y se aloja en los riñones, ¿sí? Vamos a comentar un poquito más adelante específicamente del yuan chi. Tenemos también el gu chi, que es el chi que proviene de los alimentos, ¿sí? Que de los alimentos posteriormente con la intervención del vaso pasa a los pulmones y luego se forma el song chi o el chi de reunión. El song chi ya es chi del pulmón, ¿sí? Y si lo juntamos con el yuan chi, llegamos a tener el shen chi o el chi verdadero. ¿Ok? Este chi verdadero es el que va a estar circulando en los vasos sanguíneos y en los meridianos de acupuntura. ¿Okay? Bien. Sí. Hablando de sustancias, tenemos lo que se le llama los 3 tesoros, y que es una teoría de la unificación de las sustancias, ¿sí? Y estos 3 tesoros representan 3 estados de condensación del chi. Uno es el jing, que es la esencia, otro es el chi propiamente y otro es el shen, ¿sí? 3 sustancias, pero con distintos estados de condensación, pero muy importantes en el ámbito de la medicina china. Entonces, el jing, que es la esencia, es la más material y en la tradición se le compara con la tierra dentro del macrocosmos, y el microcosmos del cuerpo se le equipara con los riñones. Es la raíz del cuerpo, o sea que el jing, la esencia, se aloja en los riñones, ¿sí? Es lo que traemos como la configuración de origen, ¿sí? Podríamos decir, lo que nos dio papá y mamá, pusieron cada quien lo suyo, y es lo que formó la esencia de lo que somos en realidad, y eso se aloja en los riñones. Luego, la energía en sí misma, que es el chi, se eleva sobre la tierra y del cual vemos su manifestación en el mundo físico gracias al cuerpo, ¿sí? Se le equipara al ser humano o el estómago y el vaso, ¿sí? El chi sería el cuerpo, la energía. Y finalmente el shen, que el shen es el espíritu, entendido como un conjunto de 5 actividades mentales espirituales del ser humano: el hun, el po, el ji, el shi y el shen. Es el más sutil, se le compara con el cielo y el corazón, ¿sí? En otra plática vamos a platicar del hun, el po, el ji, el shi y el shen, pero así a grandes rasgos son emociones que le corresponden a cada uno de los órganos, ¿sí? Sería hígado, pulmón, vaso, riñón y corazón, ¿sí? Pero bueno, eso
lo vamos a ver en otra plática con todo detalle, pero por lo pronto continuamos y vamos a ver distintos aspectos del chi. Esto es, ¿cómo lo podemos clasificar? ¿Sí? El chi lo podemos clasificar de 3 maneras: por su función, por sus actividades y por su origen. ¿Ok? Por su función vamos a ver con detalle que tiene la función de impulsar, de defender, de transformar, de calentar y de contener. Va a ser bien importante, pero lo vamos a ver un poquito más adelante con todo detalle. Según sus actividades, hablamos del chi de los órganos, del chi de los meridianos, del chi nutritivo, el chi defensivo, el chi ancestral, el chi fundamental, ¿sí? Entonces, dependiendo de para qué va a servir cada una de las clasificaciones del chi. Y finalmente, según su origen, ¿sí? Esto es, de dónde viene ese chi, cuál es la procedencia o fuente, que puede ser el chi congénito, el chi del aire, el chi de los principios intermediarios de los alimentos, que es del vaso, ¿sí? Si viene de la esencia, si viene del alimento, si viene del aire, etc. Todo esto lo vamos a ver con mucho más detalle. Y entonces tenemos los distintos tipos de chi, ¿sí? Decíamos, está el chi original, que es el yuan chi, el son chi, que es la energía pectoral que se da en los pulmones, la energía nutritiva, que es hematopoyética, que es el yin chi, y esa viene de los alimentos, la energía defensiva, que es el wei chi, la energía verdadera, que es el shen chi, y la energía antipatógena, que es también el shen chi. ¿Ok? Y los vamos a ver con detalle para saber de dónde vienen, cómo se forman, por qué funcionan, dónde funcionan, etc. Entonces, empecemos por la formación del chi. Hay 3 orígenes posibles del chi, ¿sí? El congénito, que es de los padres, el que viene de los alimentos, que es el wu chi, y el que viene del aire que respiramos, esto es, del oxígeno, ¿sí? Y de la energía de la tierra, ¿sí? Y esto sería el kin chi. Entonces, el del aire, obviamente, cuando respiramos, se forma a través del pulmón, se le llama el kin chi, y en el cuerpo genera song chi, y el song chi ya va a ser lo que vamos a estar conociendo como la energía del pulmón. Después, lo que proviene de los alimentos, ¿sí? Comemos, recibimos el alimento en el estómago, y estómago y vaso ayudan a procesarlo para formar el wu chi, ¿sí? Y este wu chi, que ya es el chi de los alimentos, todavía se va a dividir en 2, en el yin chi y en el wei chi, ¿ok? Y vamos a explicar cuál es el yin chi y cuál es el wei chi. Nada más adelanto tantito que el yin chi corre con la sangre por los vasos sanguíneos junto con la sangre y la energía, y el wei chi es la energía defensiva, y ese va a correr fuera de los vasos sanguíneos, fuera de los meridianos, en el espacio que hay por debajo de la piel, y va a ser nuestro primer contacto defensivo. Por eso el wei chi le llamamos la energía defensiva. Y la otra manera en que se forma el chi es a través de nuestros ancestros, que ya decíamos que es la esencia que se almacena en el riñón y se le llama Jing chi, porque Jing es esencia, y en el cuerpo genera el Yuan chi, que es el chi o la energía original. ¿Ok? Entonces, decíamos, el Yuan chi es la esencia original, fundamental, viene de papá y mamá, es la configuración de origen almacenada en el riñón.
Y hablábamos de que el Wu Qi se divide en Wei Qi y en Yin Qi. Y el Wei Qi es el Qi defensivo y el Yin Qi es el Qi nutritivo. Y cuando se juntan ambos forman el Shen Qi, que es el Qi correcto, es la suma de todas las capacidades defensivas del cuerpo contra cualquier factor patógeno. ¿Okay? Y el otro es el Song Qi, que significa el Qi torácico y que es el que recibimos a través de la respiración. Entonces, decíamos unas láminas atrás que íbamos una de las formas de clasificar el Qi era por su función, y el Qi tiene 5 funciones: impulsar, calentar, defender, contener, y tiene una acción metabólica. Y vamos a empezar por la función de impulsar, ¿sí? El Qi tiene esta capacidad de impulsar, siempre está en movimiento, y este impulso se va a manifestar en el crecimiento y desarrollo del cuerpo, en las actividades fisiológicas de los órganos y de los meridianos, en la producción y en la circulación de la sangre, y en la producción y distribución y evacuación de los líquidos. Si no hubiera esta capacidad de impulsar que proporciona el Qi, tendríamos lo que le llamamos estancamientos o bloqueos, porque sin el impulso no habría movimiento. Y, por ejemplo, el agua que se estanca se echa a perder, ¿sí? Ya no sirve, se llena de bacterias, etcétera, etcétera. Y sin embargo, por ejemplo, el agua de un río que siempre está corriendo es agua limpia, pura, que se oxigena y que tiene vida. ¿Ok? Entonces, esa capacidad de movimiento nos lo da el Qi y es vital para nuestra energía vital y es vital para la salud. ¿Okay? Va a ayudar con todas las actividades fisiológicas de los órganos y de los meridianos, va a contribuir a la producción y a la circulación de sangre y a la producción y distribución y evacuación de líquidos, ¿sí? Si no hubiera ese impulso, no podríamos también deshacernos de los materiales que ya cumplieron su función y ya no nos son útiles en el cuerpo, como pudiera ser las heces, la orina, etc. Otra función es la de calentar. El Qi es esencialmente yang, ¿sí? Aunque vamos a ver que se puede transformar, ¿sí? Pero esencialmente es yang, y el yang es calor. Entonces, de aquí la función de calentamiento y termorregulación. Conservamos nuestra temperatura en el cuerpo alrededor de 36.5, poquito más, poquito menos, ¿sí? Gracias a la capacidad del Qi para el calentamiento. Eso nos ayuda a la termorregulación de nuestro cuerpo, ¿sí? Y es una de las grandes funciones que tiene el Qi, ¿sí? El Qi es movimiento y el movimiento genera calor, ¿sí? Entonces, de aquí esta función de calentamiento que nos proporciona el Qi. Cuando no lo tenemos o cuando es insuficiente, genera frialdad, ¿sí? Y es cuando tenemos frío, ¿sí? O cuando estamos enfermos o cuando nos faltan calorías, ¿sí? Somos más susceptibles de tener frío, ¿sí? Entonces, la energía, el Qi, mantiene la temperatura corporal adecuada y cuando está en equilibrio nos mantiene sanos. ¿Okay? Luego, decimos que el Qi tiene la capacidad de defender, ¿sí? Y aquí vemos, por ejemplo, el Wei Qi, que protege la superficie del cuerpo, es el sistema de defensa contra los factores superficiales. Este Wei Qi es el primero que empieza a defendernos contra los agentes patógenos, por ejemplo, las energías perversas, ¿sí? Como puede ser
el viento, la humedad, la sequedad, el frío, el calor, ¿sí? El Wei Qi como corre apenas abajito de nuestra piel, es el primero que entra a defendernos, ¿okay? Es muy importante en nuestro sistema de defensa. Y también nos defiende el Jing Qi, que es el Qi nutritivo. ¿Por qué? Bueno, pues porque a través de los alimentos generamos también energía y esa energía nos da fuerza para todas nuestras actividades, para todas las funciones de nuestro cuerpo. Y cuando juntamos el Wei Qi con el Jing Qi, ya formamos el Shen Qi, ¿sí? Que es un Qi que también se le denomina como Qi correcto, el Qi correcto, ¿sí? Ok, decimos que el Qi tiene la capacidad o la característica de contener, y esto es bien importante, ¿sí? Contener y regular la circulación de sustancias líquidas dentro del cuerpo, ¿sí? Mantiene las sustancias líquidas dentro de las vías naturales fisiológicas, y aquí por ejemplo les podría decir que esta función de contención del Qi, y sobre todo el Qi de vaso, por ejemplo, es el que logra que la sangre circule dentro de los vasos sanguíneos, que no se salga. Y cuando hay una deficiencia en la función de contención del Qi, podemos tener moretones espontáneos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sangre no se conserva dentro de los vasos sanguíneos, que es la vía natural fisiológica para que circule la sangre, ¿sí? O el Hue es otro nombre que le damos a la sangre, ¿sí? Y también este Qi mantiene en su lugar órganos internos en su lugar anatómico real. Y les doy un ejemplo. ¿Qué querría decir conservar los órganos internos en su lugar anatómico real? Pues los prolapsos, ¿sí? Puede haber un prolapso de ano, prolapso de vagina, y no es otra cosa sino que se caen, empiezan a caer, sobre todo ya a cierta edad, y se salen de su lugar anatómico real, y para eso nos ayuda mucho la función de contención que tiene el Qi, ¿okay? De mantener los órganos en su lugar, ¿sí? Este aspecto de contención lo voy a ahondar un poquito más, porque, por ejemplo, con la eyaculación precoz, ¿sí? La eyaculación precoz es un problema porque sale esta eyaculación antes de lo que nosotros quisiéramos, ¿sí? Y esto puede traer un problema a nivel de pareja, ¿sí? Entonces, si tenemos bien equilibrada la función de contención del Qi, vamos a lograr retener, vamos a contener el semen para que no salga a las primeras de cambio, ¿sí? Esa es una función de contención del Qi. También controla el sudor, ¿sí? Hay gentes que sudan con mucha facilidad, ¿sí? Con demasiada, y eso puede llegar a ser patológico. Hay gente que empieza a comer y se le perla la frente de sudor y arriba del labio superior. Esa es una inadecuada función de contención del Qi, ¿sí? Obviamente este Qi evita la extravasación, lo que comentábamos hace un momento, y fija los órganos en su lugar para evitar los prolapsos, ¿sí? Muy importante la función de contención del Qi, ¿ok? Y decíamos también que tiene la función de una acción metabólica. ¿Y esto qué quiere decir? Que ayuda a los cambios fisiológicos, ayuda a la transformación de los alimentos para la producción de Qi, de Hue, que es sangre, y de líquidos orgánicos, ¿sí?
todas estas funciones involuntarias, controla, digamos que nuestro sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Digestión, respiración, etcétera. Toda esta transformación de alimentos es la acción metabólica que se logra gracias a la función metabólica del chi. Igualmente, el proceso de desechar los materiales de evacuación transforma los líquidos orgánicos en orina y en sudor, y ayuda a la regulación de los líquidos por el riñón, ¿sí? La regulación de la orina por la vejiga y la regulación de los líquidos corporales por el Sanyao. ¿Ok? Bien, esta es la acción metabólica del chi, y seguimos con los movimientos del chi. Ya habíamos dicho que una de las funciones del chi era la de impulsar. Impulsar tiene que ver con los movimientos, pero hay ciertos movimientos característicos del chi que vamos a ver ahora mismo. ¿Okay? Entonces, el chi tiene 4 patrones básicos de movimiento, y estos patrones de movimiento son ascender, descender, entrar y salir. ¿Okay? Estos movimientos nos acompañan toda la vida, y si se detienen, pues también la vida se detiene. ¿Ok? Este chi tiene que estar siempre en movimiento para evitar los estancamientos, y tenemos chi en cada uno de los órganos, y entonces podemos decir, por ejemplo, de que de los 5 órganos, el pulmón y el corazón están en la parte superior. Entonces, lo que deben hacer es descender, mover hacia abajo. El hígado y el riñón están en la parte inferior del cuerpo, y entonces deben ascender. El vaso y el estómago están en el centro, por lo que son el eje que conecta arriba y abajo, y ascienden y descienden lo claro y lo turbio. Que vamos a ver que hay varias depuraciones, varias filtraciones, como si fuera un alambique de las sustancias del cuerpo, y todo esto se logra con los movimientos del chi. ¿Ok? En el aspecto patológico, la circulación de la energía debe estar regulada y debe ser fluida. Si estos patrones de movimiento se alteran, se presenta una enfermedad, ¿sí? Esta enfermedad se llama desajuste de la dinámica de la energía o desajuste de la dinámica del chi. Entre estos dos desajustes tenemos el estancamiento, la depresión o insuficiencia, la acumulación o exceso, el consumo, el descenso, el ascenso rebelde de la energía, etc. Les doy un ejemplo. Cuando hay una dirección equivocada del chi, ¿sí? Digamos que lo normal es que nuestros alimentos los ingerimos y bajen, y cuando hay un chi rebelde que circula en la dirección equivocada, los alimentos suben, y entonces podemos tener reflujo gastroesofágico, o podemos incluso tener un vómito, ¿sí? Esto es cuando tenemos un chi patológico que se mueve en la dirección equivocada. ¿Ok? Bien. Entonces, podemos tener desarmonías del chi. Estas desarmonías son, por ejemplo, cuando hablamos del chi de pulmón, que tiene la función de descender, ¿sí? Si anormalmente asciende, nos va a dar disnea, nos va a dar tos. Si hablamos del estómago, que tiene una función natural de descenso, cuando asciende, lo que decíamos, tenemos vómito, tenemos náusea y podemos tener eructos. ¿Ok? Si hablamos del órgano del vaso, que normalmente tendría una función de ascender o de mantener el equilibrio del chi en el cuerpo,
cuando en lugar de ascender, desciende, podríamos tener los prolapsos, la pérdida en la función de contención, ¿sí?, de lo que habíamos hablado anteriormente. Y finalmente, si hablamos del órgano del hígado, que tiene normalmente un movimiento de ascenso y tiene la función, el hígado, de mantener libres todas las vías de circulación. Cuando no funciona bien, cuando está en una hipofunción, vamos a encontrar estancamiento de chi, al no mantener estas vías libres de circulación en algún sistema, ¿ok? Todo lo relacionado con la movilización de la sangre, la temperatura de las extremidades y del cuerpo y la actividad funcional en general de todo el organismo son función del Song Chi. Y ya habíamos hablado que el Song Chi es el chi torácico y el chi que se origina en el pulmón. ¿Ok? Bien. Y bueno, hablábamos de las patologías del chi. El chi puede tener básicamente 4 tipos de patologías. Insuficiencia de chi, hundimiento de chi, estancamiento de chi y rebelión de chi o chi rebelde. ¿Ok? Y vamos a explicar cada una de ellas. Cuando encontramos insuficiencia de chi, esto se va a dar especialmente en el chi de vaso, de pulmón o de riñón, y va a afectar a cada uno de estos órganos, ¿sí? Entonces, como decíamos, por ejemplo, si encontramos una insuficiencia de chi de vaso, probablemente pierda su función de contener y no podría retener la sangre dentro de los vasos sanguíneos, o bien podría haber un prolapso de algún órgano, ¿sí?, como pudiera ser el ano, la vejiga, o bien pudiera haber una eyaculación precoz por no tener suficiente chi el vaso para realizar la función de contención de las funciones o de los órganos. Otra de las patologías es el hundimiento. Si el chi es insuficiente, entonces se puede hundir, ¿sí?, causando precisamente los prolapsos, ¿no? Primero viene la insuficiencia, y cuando esta insuficiencia ya es de mayor importancia, entonces viene el hundimiento. Y con un hundimiento de chi ya sería muy probable, altamente probable, que encontráramos prolapsos. Otra patología del chi es el estancamiento. El estancamiento es una falla en el movimiento del chi. ¿Ok? Este estancamiento se da principalmente en el chi de hígado, ¿sí? Entonces, habíamos hablado, cuando hay un estancamiento, es probable que haya un bloqueo, una acumulación, y entonces pudieran surgir tumores o cosas similares, masas, tumores, ganglios, etcétera, ¿no?, por un estancamiento del chi. Tenemos que recordar que si hablamos de estancamiento de chi, también estamos hablando de estancamiento de sangre, porque el chi y la sangre son indivisibles, ¿ok? Viajan siempre juntos, aunque sí puede haber una mayor proporción de chi o una mayor proporción de sangre, ¿ok? Ese sería el caso del estancamiento. Y la cuarta patología que estamos comentando sería la rebelión de chi o un chi rebelde, ¿sí? Y un chi rebelde es cuando el movimiento del chi se da en una dirección equivocada, ¿ok? Aquí, por ejemplo, el estómago falla al descender y fluye hacia arriba.
y ya lo comentábamos antes, podemos tener reflujo gastroesofágico, podemos tener náuseas, podemos tener vómito, ¿sí? Todo derivado de que el chi se está moviendo en una dirección que no debe ser en la dirección en la que se debería de estar moviendo. ¿Ok? Y ahora vamos a ver los chis por su origen. ¿Ok? Y empezamos con el yuan chi. El yuan chi es la energía congénita, es esta energía que traemos como la configuración de fábrica y tiene que ver con el ADN de papá y de mamá desde el momento de la concepción. Entonces, es una energía original. Hay muchas escuelas que le llaman que este es el único chi verdadero, ¿sí? Porque es el que traíamos de origen, es el chi de la especie. Es expresión de la especie y proviene del yuan chi, de los progenitores, es completamente inmaterial, ¿sí? Actúa en la materia a través del Jing. El Jing es la esencia, ¿sí? Y esta esencia es la esencia de los progenitores. Y esta esencia sí es material y está constituida por el esperma de papá y por los óvulos de mamá, ¿sí? Entonces, ese es el yuan chi o el chi original. Ok. Decíamos que viene de la concepción, la unión del espermatozoide y el óvulo, ¿sí? Y forman el yuan chi, ¿sí? El chi es energía, el jing, o sea, la esencia, es material, y juntos forman el jing chi, que es la materia más la energía que la mueve. ¿Okay? Más del yuan chi. Este yuan chi se aloja en el riñón, es donde lo vamos a encontrar. Se une con principios intermediarios del vaso y el estómago, ¿sí? En los sanyaos. Circula por las vías de paso de sanyao para llegar al cuerpo, ¿sí? Contribuye al desarrollo de los órganos, es una de sus funciones del yuan chi. Y no solo al funcionamiento de los órganos, sino también de la sangre, del chi y de la sangre. ¿Okay? Otro tipo de chi, ya que vimos el yuan, es el song. El song chi es la energía respiratoria. Controla y regula la respiración y la voz. Regula la circulación de la sangre y del chi, la temperatura de las extremidades. Junto con el chi de corazón, controla la circulación sanguínea y los vasos sanguíneos. Y de este song chi depende el ritmo y la fuerza del pulso. ¿Sí? También contribuye en la regulación de la temperatura de las extremidades, así como el trofismo y la sensibilidad. ¿Sí? Este song chi viene siendo el aire que respiramos, pero respiramos la energía de la Tierra, de la Madre Tierra, la energía del universo, la respiramos y la hacemos nuestra y forma lo que es el song chi, que es el chi torácico y tiene todas estas bondades que acabamos de mencionar. ¿Sí? Luego viene el yin chi. El yin chi es el yin nutritivo. ¿Sí? Entonces, ya vimos el yuan chi, que es congénito y viene de nuestros padres. Ya vimos el song chi, que viene de la respiración. Y ahora vemos el yin chi, que viene de los alimentos. Y se le llama también chi nutritivo. ¿Sí? Este yin chi
se da gracias a los principios intermediarios del vaso y del estómago, ¿sí? O sea, ingerimos los alimentos y esto llegan obviamente al estómago y entra en función el vaso, y el vaso impulsa este chi de los alimentos hacia el pulmón, y ya el pulmón lo manda hacia el corazón, y ahí se forma la sangre y suceden otras funciones, pero esta es la gran importancia del yin chi, chi nutritivo o chi de los alimentos. Se mezcla con la parte líquida de la sangre, se convierte en sangre, circula dentro de los vasos sanguíneos. Este es el chi que circula dentro de los vasos sanguíneos y circula también por los meridianos. ¿Sí? Hablamos que dentro de sus funciones está el trofismo porque nutre al organismo para facilitar las funciones fisiológicas y contribuye a la producción de sangre. ¿Sí? Como decíamos, viene la ingesta de los alimentos en el yao medio, en el estómago. El vaso lo manda a los pulmones y de los pulmones va al corazón, ingresa a los vasos sanguíneos y a los meridianos y circula dentro de los meridianos, dentro de los vasos sanguíneos por todo el cuerpo. Yin Chi. Y ahora platicamos del Wei Chi. El Wei Chi es el Chi defensivo, ¿sí? Es la parte más activa y más visible del sistema de defensa de nuestro cuerpo. Está controlado por el pulmón, es de rápida acción, es el primero que acude cuando somos atacados por alguna energía perversa, como pueden ser los climas, el viento, la humedad, el calor, etc. Este Wei Chi circula fuera de los vasos sanguíneos, ¿sí? Este Wei Chi está por el sistema muscular, abajo de la piel, por las zonas torácicas y abdominales, ¿sí? Se origina en los principios intermediarios del vaso y del estómago y no penetra a los órganos, ¿sí? Anda entre los músculos, abajo de la piel, etcétera, pero no llega a penetrar los órganos. Y decíamos, es el primero que nos defiende, ¿sí? ¿Sí? Este Wei Chi, al estómago, conecta con el Yao superior en el tórax, en los pulmones, circula fuera de los vasos sanguíneos a través de los meridianos y está por la pared abdominal y torácica, por la pleura, el pericardio y en los espacios entre la piel y entre los músculos. ¿Qué hace este Wei Chi? Bueno, como habíamos dicho, protege al sistema superficial de los patógenos externos, ayuda a la termorregulación, controla la apertura y cierre de las glándulas sudoríparas, ¿sí? Controla la sudoración, mantiene el equilibrio hídrico y concretamente la apertura y el cierre de los poros. Y con esto va a ser el Wei Chi quien controla completamente la sudoración. ¿Okay? Bien, este Wei Chi para su circulación tiene mucho que ver con los ritmos circadianos. ¿Sí? Y los ritmos circadianos se dan por las horas de luz y las horas de oscuridad, más concretamente por el día y por la noche. Pero el Wei Chi de día circula sobre los meridianos Yang, que son los meridianos más superficiales, y de noche circula sobre los meridianos Yin, que, como sabemos, son más internos, son más profundos y nos sirven para proteger y para retroalimentar, ¿sí? Wei Chi se mueve por todo el cuerpo. En un día circula 50 veces y durante el día circula los canales Yang
da 25 vueltas por los canales yang y durante la noche da 25 vueltas por los canales yin, ¿sí? Y por eso tenemos horarios de predilección para cada uno de los órganos del cuerpo, pero eso será motivo de otra plática posterior, ¿sí? Y bueno, entonces, resumiendo, tenemos el Wei Qi, tenemos el Yin Qi. El Wei Qi es defensivo, circula fuera de los vasos y es yang. Y el Yin Qi nutre, es el de los alimentos, circula dentro de los vasos sanguíneos y es yin. Y si juntamos Wei Qi con Yin Qi, tenemos Zhen Qi. Y Shen Qi es lo que muchas escuelas de acupuntura llamarán el Qi correcto. ¿Ok? Eso es la combinación del Wei Qi con el Yin Qi. ¿Ok? Entonces, si tomamos el concepto de que solo hay una energía con distintas expresiones funcionales, la suma de todas las energías es la que le vamos a llamar energía Shen o energía verdadera. ¿Ok? Y bueno, pues con esto solo resta comentar dos puntitos de acupuntura para compartirles, que son el mar de la energía, que está en el meridiano de Renmai 7, tiene dos porciones, una superior que corresponde al pulmón, es el centro de reunión y acumulación de Song Qi, corresponde a Renmai 17. ¿Dónde vamos a encontrar este Renmai 17? Va a estar a la altura de los pezones, ¿sí? En el cuarto espacio intercostal, en el centro del esternón, ¿sí? Ahí está el mar de la energía. Entonces, una persona que está muy decaída, muy falta de energía vital, puede hacer incluso tapping en su esternón, a la altura del cuarto espacio intercostal, y va a tener una recuperación de energía porque está estimulando Renmai 17, que es el punto que se llama mar de la energía, ¿sí? Curiosamente, es también el lugar donde tenemos la glándula del timo, conocida como la glándula de la felicidad, y es también la ubicación del cuarto chakra, el chakra del corazón, ¿sí? Y bueno, de ahí podríamos platicar de varias cosas, pero serían motivo de otro evento. Y luego tenemos el mar de energía inferior. Es otro punto de acupuntura, ¿sí? Situado en el Dantian. Aquí se acumula la energía Yin, es la energía esencial de ambos sexos, y es donde se almacena el Yuan Qi. Este corresponde al punto de Renmai 4, que se llama Wan Yuan, ¿sí? Y aquí les platico que quienes han hecho alguna vez Tai Chi o Qigong recordarán que una vez que se terminan los ejercicios, normalmente se llevan las manos debajo del ombligo y ahí es donde se guarda la energía, ¿sí? En el punto Yuan Qi, que corresponde al Dantian, ¿sí? Y es otro punto a estimular para gentes con su energía vital deprimida. ¿Ok? Pues bien, hasta aquí lo dejamos por ahora. Vamos a seguir con otras pláticas hablando todavía de las sustancias vitales, pero por lo pronto me despido y espero verlos próximamente. Hasta pronto. Adiós.